Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca sobre el análisis de las estrategias implementadas para la conservación in situ del ajolote mexicano en Xochimilco, en la Ciudad de México. Dentro de los antecedentes y el marco teórico, sabemos que actualmente las poblaciones a nivel mundial y también a nivel nacional han tenido una reducción significativa, ya que estos son muy sensibles al cambio climático, al calentamiento global. Cualquier alteración que perturbe su hábitat en torno a estos factores y también relacionados a la perturbación, contaminación de su hábitat, introducción de especies exóticas y, por supuesto, enfermedades emergentes. En este caso, en particular, que afectan a los grupos de los anfibios, que es la quitridiomicosis. Dentro del planteamiento del problema es que en los últimos censos oficiales que han sido publicados, el último, que es el del 2013, indica que la población de ajolotes ha disminuido al borde de que no existen registros y se han observado una puesta de huevecillos en plantas y observaciones de burbujas superficiales correspondientes o compatibles a la conducta o a los hábitos del ajolote. Esta investigación ha sido llevada a cabo por el Departamento de Restauración Ecológica de la UNAM como parte de la conservación del avispado mexicano, y actualmente el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía de Xochimilco llevaron un programa para reinsertar ajolotes en la zona. Lamentablemente, cuando se ha anunciado que las acciones no pueden ya tener un éxito con base a la reducida variedad genética que se tiene de esta población en cautiverio y, por supuesto, a la carencia de que el propio ecosistema no cuenta con la capacidad para que este ejemplar se vuelva a reintegrar de forma efectiva. Aquí tenemos una gráfica de los ajolotes registrados en los censos en los últimos años. Esto es importante mencionar, es alarmante mencionar la crisis. Hoy en día el ajolote es una especie que la podemos ver en los billetes de 50 pesos en todos lados, pero desafortunadamente en su hábitat natural no tenemos registros oficiales en los últimos censos que se han publicado. Dentro de las estrategias que se han llevado a cabo, aquí tenemos dos panoramas muy importantes de mencionar, que son los que justamente podemos utilizar como parteaguas. Uno de ellos, un acto mediático, que vemos justamente del lado izquierdo, y del lado derecho un acto con base en la conservación de la especie dentro de la cuenca del Valle de México, que estamos hablando de las instalaciones de Amphibium, que es el museo del ajolote y de otros anfibios en el centro de conservación ahora, antes Zoológico de Chapultepec, el cual sí está realizando diversas estrategias de análisis de la población para su restauración en el ecosistema. La pregunta de investigación gira en torno a si estas estrategias que se han implementado en las últimas décadas realmente han servido para conservar e incrementar la población in situ del ajolote mexicano. Y dentro de estas hipótesis es que las estrategias implementadas por la administración pública o de otras dependencias no han tenido un impacto en la conservación de este. Para poder tener claridad y poder dar respuesta a estas hipótesis, es importante que podamos realizar un muestreo y un censo poblacional actual del ajolote in situ en la zona de ejidos de Xochimilco y San Gregorio de Acapulco en la Ciudad de México, que es el área natural protegida donde se han registrado estos últimos censos y es el último bastión del ajolote en vida libre. Dentro de los objetivos específicos es el análisis de estos datos de censo, compararlos con los datos existentes y comparar las estrategias que se han enfocado en estas zonas para la conservación del ajolote en la Ciudad de México. Por supuesto, describir también cuáles son los principales riesgos a los cuales se está enfrentando la población in situ y tratar de unificar para generar una propuesta integral para la administración pública para la conservación de esta especie. Es importante mencionar que esta especie hoy se encuentra en peligro de extinción a nivel nacional, con base en la NOM 053 para 2010. Con base en la IUCN se encuentra en estado crítico, pero lo importante ahí mencionar es que es una especie que se encuentra en CITES 2,
que esto permite que su comercio siga, el cual ayuda justamente a evitar el tráfico de especies. Hoy en día no compite el mercado o el tráfico de especies ilegal con el uso sustentable del ajolote. El ajolote hoy en día es una de las especies más criadas a nivel mundial en diversos aspectos, y esto es gracias a que está en esta categoría y nos ayuda a poder combatir el tráfico ilegal. Aquí es importante mencionar y hacer énfasis que esta especie no solamente es una especie de importancia biológica o cultural, sino también biomédica y económica. En esta fase, justamente el trabajo se ha dedicado a enfocarse en una revisión bibliográfica de las estrategias, por supuesto, entrevistas con expertos, las cuales seguimos igual trabajando y realizando. En estos momentos, la semana pasada, estamos ya formalizando una alianza, la cual espero en breve poderla hacer con la Universidad Autónoma Xochimilco, con el CIVAC y la Universidad de Caseros, para poder tener mayor amplitud en la investigación, por supuesto está, ya que esta es una estación que se encuentra in situ, en campo, en territorio, para poder llegar a montar el muestreo aleatorio estratificado, el cual también es muy importante mencionar que se requieren permisos de colecta, aunque sea justamente un análisis de muestreo. Dentro del diseño meteorológico, pues esta es la zona identificada, que es la zona de operación y de acción. Es un área natural protegida, la cual se encuentra aquí en la Ciudad de México. Y este es el espacio, el territorio, el que está marcado justamente con azul, correspondiente a esta zona, y la zona que vamos a ver en esta parte de aquí, que estamos marcando con la flecha del mouse, corresponde a las zonas donde se ha podido identificar especies justamente de Ambistoma mexicana en los últimos censos. Es muy importante que el muestreo que se vaya a cabo, pues va a tener un establecimiento de estratos, una determinación de los transectos, por supuesto calcular el tamaño de la muestra. Sabemos que la muestra pues, va a ser reducida, pero aún así tenemos que aplicar un modelo que justamente nos pueda llegar a determinar números lo más precisos posible para poder conocer el estatus de la población, que hoy en día es incierto. Por supuesto, estos datos analizarlos, realizar precisamente el análisis estadístico, la estimación de la densidad poblacional, por supuesto el análisis que es con varianza ANOVA, y presentar los resultados. Es importante mencionar que en este Juan, momento... tenemos, perdón, 3 minutos para que empecemos a concluir. Gracias. En este momento estamos justamente llevando no solamente el trámite eh, ante la Semarnat para justamente poder llegar a cabo esta parte, y también las alianzas con las diversas instituciones que nos van a poder llevar a cabo los avances de la investigación. En este momento seguimos justamente con las autoridades de la mano. Afortunadamente nos han empezado a abrir las puertas, la Secretaría del Medio Ambiente, la Dirección General de Zoológicos. Esto es importante mencionar porque nuestra investigación también busca articular e integrar a los actores. No solamente que sea una investigación determinada, sino que también que sea guiada y que tenga un impacto social y que pueda realmente sumar esfuerzos, ya que en el pasado se ha hecho, pero nunca ha podido tener un resultado efectivo debido a que siempre se ha visto de la forma alienada a la sociedad, alienada a los aspectos culturales, sociales, y esto también está sirviendo. Por supuesto, este es más o menos el avance que se lleva de la investigación, del trabajo, que esperemos en este año poder ya tener los datos de los muestreos y por supuesto ya establecer nada más el análisis de datos para conocer la situación real de la población del estatus actual del ajolote amistad mexicano en Xochimilco. Por mi parte sería todo y cuanto. Agradecemos la presentación y vamos a comenzar con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Unice, la escuchamos, por favor.
Creo Maestra, que me está fallando un poquito el internet. No sé si me escuchan bien. sí, ya la escuchamos bien. ¿Sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos. ¿Podría apagar Ah, igual su ok. cámara para que se escuche mejor el audio, por favor? O si me... Ah, ok. Es que no es... ahorita se cortó lo que me comentaron. ¿Lo pueden escribir en el chat? Ah, bueno, voy a comenzar. Ok. Muy bien, Juan Jorge, pues felicidades por tu presentación, por tu tema pues tu proyecto está muy interesante. Em, yo siento que tu presentación está muy bien y creo que necesitas nada más poner un orden a tus figuras, a tus fotografías también que estás utilizando. Te haría falta poner número de figura, más bien, sí, número de figura, perdón, y una descripción de las figuras que estás utilizando para poder tener también un poco de para que, perdón, sí, es que vi que estaba perdiéndose el internet, para que pudiéramos nosotros, los espectadores, guiarnos también un poco con el por qué tú estás utilizando esta fotografía o esta figura en tu presentación. Eh, eso, faltan los pies de figura. También yo esperaba ver tu mapa en una en la introducción, pero ya la pusiste en la metodología, pues tal vez también te serviría poner un mapa sobre dónde se ubica México, Xochimilco, porque pues sí es una especie de gran importancia. Entonces, ubicarla geográficamente, México, Xochimilco, México, Ciudad de México, Xochimilco, para poder pues ubicar el lugar de tu muestreo. Eh, y también yo siento que necesitas también en la introducción hablar un poco más de la especie. Yo creo que ya hay muchas investigaciones sobre la especie, que es el ajolote. Tal vez, sí, sí lo mencionas, que son pocas los huevos que se han encontrado de ajolote, pero tal vez saber para pues, los espectadores conocer un poco más cuál es una anidada normal, cuántos son los huevos que normalmente debería de poner un ajolote a comparación de ahora o por qué ahora es anormal. Y tal vez un poco de historia sobre cuánto fue lo máximo que se ha tenido, lo mínimo, como conocer un poco más sobre es la, mm, lo espe- eh, de los huevos, porque pues sí, o sea, tal vez se pasa como con otras especies, otros insectos también que ahora por el aumento de la temperatura han cambiado sus comportamientos, tal vez ahora también por el aumento de la temperatura cambia el comportamiento de muchas otras especies, como puede ser el ajolote. O tal vez no le afecta, o tal vez le favorece, entonces tal vez también saber un poco más sobre la especie. Eh, y también saber cuáles son los factores a los cuales se expone en riesgo a la población. ¿Qué factores son pues, tal vez los humanos y cuáles son los naturales? Pues porque sí, obviamente existen unos riesgos que pues son de la naturaleza, que no podemos hacer nada, pero hay el riesgo de los humanos, que el cual sí podemos pues hacer algo, ¿no? También me gustaría, bueno, estaría bien que saber un poco más sobre la metodología del censo. ¿Cuáles son los censos que se utilizaron para eh, saber cuántas son las especies o los huevos de esta especie? ¿Cuál fue la metodología que se utilizó? Y ahí. Ups. Bueno, pero pues creo que eso sería todo, Juan Jorge. Y bueno, nuevamente muchas felicidades por tu trabajo, es muy interesante y muchas gracias.
Agradecemos sus comentarios, maestra Eunice. Enseguida escuchamos al maestro Itzcual Jacinto, por favor. Adelante. Gracias, buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Gracias, Juan Jorge, por la presentación. Creo que coincido con la maestra Juárez con relación a que es un tema muy interesante, es una investigación relevante, no solo por la cuestión relacionada con esta especie, sino también que indica muchas cosas sobre el mantenimiento, sobre el estado del ecosistema, ¿no? Y también de las condiciones ambientales de una parte de la Ciudad de México. Y que a partir de eso, pues justo, deberíamos empezar a trabajar estrategias de conservación, restauración y de otro tipo de dinámicas, ¿no? Que permitan la conservación de esta especie. Sin embargo, bueno, mis comentarios son a partir del resumen que enviaste y de la presentación que has dado, por lo cual considero que puede estar sesgada mi perspectiva. Quiero aclarar esto porque no conozco, digamos, el contexto general de tu investigación, digamos, el más amplio, el más extenso. Entonces, digamos, trataré como de ser muy puntual y que estos comentarios también sean útiles, ¿no? Para el desarrollo de tu investigación. Digamos que mi principal comentario y área de oportunidad para creo que puedes mejorar es que no se está haciendo un análisis de las estrategias tal cual, como tal, sino que más bien al hacer el muestreo, el censo pues de los individuos, de la población de esta especie, estás enfocándote más como en el resultado de las estrategias, pero me parece que no está claro cómo se hace. O sea, primero, no veo cuáles son las estrategias de las que hablas, ¿no? O sea, ¿quién está implementando las estrategias? ¿Son estrategias del sector público, del sector social? ¿Hay intervención del sector privado, de la academia? ¿Cómo están haciendo las cosas? ¿Cuáles son esas medidas que están llevando a cabo? Primero tendría que haber digamos, una descripción de esto, un muestreo, o perdón, un mapeo de este tipo de acciones que se están haciendo, y a partir de eso ver ya el resultado, ¿no? Entonces, creo que justo, y bueno, es una lástima que no puedas tener réplica a estos cuestionamientos, porque sería interesante también como tener tu perspectiva, pero justo, o sea, ¿cuáles son esas estrategias de las que hablas, ¿no? ¿En qué consisten? ¿Quién las ha llevado a cabo? ¿Cuáles son los resultados que estas personas o estos grupos que las han realizado dicen que tienen? Otra cuestión, metodológicamente, creo que el objetivo general, pues no es un objetivo general, porque no es tu finalidad realizar un muestreo, ¿no? La investigación es analizar las estrategias. Entonces, me parece que ahí hablar de realizar un muestreo más bien es una cuestión de recolección de la información que te va a permitir hacer el análisis. Entonces, creo que ahí es algo importante, ¿no? Y en ese sentido, justo, creo que habría que entender que lo que tú estás haciendo, digamos, el valor de tu investigación está en analizar las estrategias y no tanto en el muestreo, o perdón, en el censo de la población de ajolotes, ¿no? O sea, sí es una parte importante, pero la aportación que, por lo que yo tengo entendido de tu resumen y de tu presentación, tiene que ver más con la evaluación de las estrategias, de cuáles son, cómo se llevan a cabo y qué resultados dicen que han tenido. Y eso se contrasta justo con el censo que estás haciendo. Entonces me parece que ahí hay un faltante importante que creo puedes resolver, digamos, haciendo un mapeo de las estrategias, haciendo luego un análisis, no sé, institucional o del que tú consideres más pertinente, ¿no? Pero creo que sí hay un faltante importante que le va a dar el plus a tu investigación. Pero justo ahí la cuestión metodológica creo que es algo que, de diseño sobre todo, creo que es algo que todavía debe ajustarse,
Y bueno, lo dejo ahí. Espero haber sido puntual y claro con mis comentarios y que igual sean que contribuyen pues tanto para ti como para tu comité tutor, ¿no? Que finalmente son quienes van a decidir sobre cómo continuar el proyecto. Entonces, pero quiero reiterar también como que es una investigación sin duda muy valiosa y que puede ofrecer mucho, ¿no? Para justo mejorar o elaborar otro tipo de estrategias. Gracias. Maestros, muchas gracias por sus comentarios. A continuación, Grisel Pérez Álvarez, estudiante de cuarto semestre, presentará su trabajo titulado Aplicación de políticas públicas para la recuperación de espacios comunes a través de huertos urbanos comunitarios, el caso de Pedregal de San Nicolás, tercera sección. Adelante. Gracias. ¿Ya se alcanza a ver? Perfectamente, adelante. Ok. Sí, básicamente es la aplicación de políticas públicas para la recuperación de espacios comunes a través de huertos, de la implementación de huertos urbanos comunitarios. Exactamente, pues como lo mencionaron en la colonia Pedregal de San Nicolás, tercera sección. Bueno, la idea de implementar huertos urbanos comunitarios es a partir de querer tener medidas de adaptación y mitigación al cambio climático a través de rescate de tiraderos de basura, principalmente tiraderos de cascajo y lugares donde se utilizan para delinquir. Originalmente estos lugares fueron banquetas que se hicieron amplias para la captación de agua pluvial. Sin embargo, pues los vecinos pues los han tomado de tiraderos de basura e inclusive como una extensión de su domicilio para poner ahí sus automóviles. Entonces los vecinos nos organizamos y a partir de la ley de participación ciudadana que nos permite meter proyectos para implementar o para mejorar la colonia, se metió este proyecto de huertos urbanos comunitarios para rescatar originalmente 6 áreas al aire libre. Fue a partir del capital social que se empieza a implementar pues el proyecto. Y también lo que estuvo aquí muy presente fue la ley de huertos urbanos de la Ciudad de México, que pues básicamente nos permitió este proyecto implementarlo. El objetivo general que se tuvo en este proyecto era analizar las políticas públicas que nos pudieran permitir intervenir en este espacio, en la recuperación de este espacio para implementar huertos urbanos comunitarios. Y bueno, la justificación fue que es a partir de la comunidad, porque así es como se establecen los huertos urbanos comunitarios, a partir del capital social y las políticas públicas, como se iba a implementar este proyecto de intervención para que fuera un caso de éxito. También a través de la información, capacitación y autogestión que se les dio a los vecinos de la colonia, se permitió que se pudieran conseguir los insumos y que también, bueno, tanto los insumos materiales como los insumos de conocimiento, porque había muchos vecinos que ya tienen mucho conocimiento, pero se les proporcionó un conocimiento extra. Pues el resultado del proyecto dependió directamente de la planificación y la participación de la comunidad. Todo fue capital social, trabajo comunitario y también autogestión. Para este proyecto, la metodología que se utilizó fue la observación participante. Pues yo soy parte de la colonia, entonces para acceder al área de estudio, pues yo no conocía a todos mis vecinos, entonces tuve que empezar a trabajar directamente con ellos, a través del rapport, ganarme su confianza, su empatía y pues comentarles del proyecto, porque como lo mencioné, fue un proyecto que se metió a partir del presupuesto participativo, entonces las personas se empezaron a
empezaron a votar el proyecto y fue por eso que se ganó el presupuesto participativo 2023. También, adicionalmente, pues es un enfoque totalmente cualitativo porque, pues, todas las observaciones, pues, dependieron, pues, de mí, o sea, de mis observaciones personales que pueden llegar a ser subjetivas y también de la participación, pues, de los actores involucrados. Dentro del marco conceptual, pues, tenemos los huertos urbanos comunitarios, que a diferencia de los huertos urbanos, estos se establecen a partir de la generación de comunidad o del trabajo comunitario en las ciudades. El rescate de áreas verdes, que es la recuperación de un área para mejorar pues su entorno. El capital social, como lo dije, que es la colaboración de todos los vecinos para lograr objetivos comunes. La soberanía alimentaria, que aquí hablamos de soberanía alimentaria, el derecho pues a decidir los productos o los alimentos que sean sanos y que sean agroecológicos. Y las políticas públicas, porque básicamente fue de estas políticas que se empezó a implementar el proyecto, que son básicamente decisiones de Estado para enfrentar determinados problemas. Y bueno, como aquí lo menciona, que implican acciones u omisiones de las instituciones gubernamentales, como lo veremos más adelante. Bueno, básicamente el huerto urbano comunitario, o bueno, se pretendía rescatar 6 áreas verdes, pero básicamente la alcaldía, a pesar de haber ganado un presupuesto participativo de 1.100.000 pesos para rescatar 6 áreas verdes y pues poner huertos urbanos de primera con biodigestores y todo el plan que se tenía, pues la alcaldía decide no implementarlo porque dice que los espacios no son aptos para huertos urbanos, omitiendo que en el proyecto decía que si no eran áreas verdes al aire libre se podían en domicilios de vecinos. Entonces omitió eso y en su lugar decidió hacer islas de calor traducidas en banquetas. Sin embargo, el capital social que ya habíamos generado entre los vecinos, decidimos a partir de que supimos que se ganó el proyecto, empezar a limpiar un área verde. Esa área verde se empezó a limpiar y en lo que implementaban el proyecto y pues básicamente lo que logramos fue empezar a generar pues ya las primeras cosechas. Se denunció obviamente estos actos de omisión y fue hasta que llegó a presidencia la denuncia, se empezó a trabajar Corena y Sedema con nosotros. Entonces nos donaron más de 20 árboles y plántulas para sembrar y también nos apoyaron con una limpieza del predio. Adicionalmente a esto, dentro de los resultados que obtuvimos, porque el proyecto era huertos urbanos comunitarios con cosecha de agua de lluvia. Entonces, lo que logramos nosotros es que a los vecinos, como ya no nos pudieron poner el proyecto, que a los vecinos de la colonia Pedregal de San Nicolás, tercera sección, y colonias aledañas, se les facilitara el proceso para que pudieran adquirir su cosechador de agua de lluvia, citándolos en puntos específicos con personal de Sedema que ya les recibía directamente sus documentos. Entonces ahí se sigue generando todavía mucho más capital social. Y bueno, la discusión básicamente que es que a pesar de que en México tiene un amplio bagaje de políticas públicas que en la teoría suenan muy bonitas e inclusive te impulsan a hacer proyectos como este o todavía otros proyectos, en la práctica hay una omisión o falta de conocimiento o falta de querer aplicar las mismas. Entonces, esto ha ocasionado pues una falta de gobernanza que empiece desde la comunidad y para la comunidad y pues vulnerando cada vez más a una sociedad que es proactiva como la de aquí del Pedregal, tercera sección, y que pues básicamente nosotros no hemos dejado el proyecto, hemos seguido denunciando.
gracias a eso, pues vino Corena y actualmente la alcaldía pues ya nos dio un presupuesto de 25,000 pesos para comprar el sistema de agua de lluvia, pero no se compara con el 1,100,000 pesos que pues habíamos obtenido en un principio. Grisel, tenemos 2 minutos para concluir. Gracias. Ok, y básicamente las conclusiones es que los huertos urbanos comunitarios, el caso de éxito para poder implementarlos es generar el capital social, porque a pesar de que no se pudo implementar con un presupuesto que es de las personas o de la comunidad, las personas no desistieron y gracias a ello fue que se implementó el huerto urbano y adicionalmente pues ahorita tenemos la posibilidad de que nos van a poner bancas y nos van a poner gravilla y nos van a poner luminaria porque va a pasar por ahí un proyecto de presupuesto participativo que ganó este año. Entonces, fue gracias todo a la comunidad, al capital social que se pudo implementar este proyecto. Entonces, en este sentido, hay que rescatar las políticas públicas, pero realmente en la práctica llevarlas a cabo. Y eso sería todo para una buena, sobre todo para una buena gobernanza. Gracias. Agradecemos la presentación. Comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Unice, la escuchamos. Maestra Unice, tiene apagado su micrófono. Ya, creo que ya. Sí, me escuchan, sí. Ok, ¿sí? Bien, Sí, Gaby, sí se buen escucha. trabajo. Ok. Siento que este trabajo pues tiene muchísima información, está muy bien documentado, pero igual creo que necesitas un poco de orden al analizar, al iniciar el análisis de tu experiencia. Bueno, sé que es un report, pero creo que te haría bien utilizar como una línea del tiempo también para poder ordenarnos un poco sobre, lo comentas, pero tal vez guiarnos visualmente sobre cómo ha sido el camino de este análisis, de este estudio de caso, que es a lo que yo estaba pensando, que tal vez como es un estudio de caso o algo muy puntual, porque estamos hablando de algo que ocurre en una ubicación muy específica. Entonces, probablemente lo que ocurre en esta ubicación es algo que probablemente ocurra diferente en otra ubicación, incluso de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que es un estudio de caso puntual sobre estas circunstancias y está bien analizar cuáles han sido las normas y las leyes a las que ustedes han tenido que llegar. Entonces, tal vez hacer un listado de normas y leyes a las que ustedes han llegado, como para tal vez este estudio le sirva a otra comunidad para poder llegar a saber cuál es el camino al que se tienen que seguir. Apegando para poder tener resultados como los que están teniendo. Y eso es como una línea del tiempo, algo más puntual sobre a lo cual podemos nosotros guiarnos y seguir el trayecto que han tenido. Sí, también porque mencionaste el programa de captura de agua, de lluvia. Entonces, como a la mitad, o sea, yo sentí que iban sumando y sumando programas a lo que ibas diciendo. Entonces, tal vez con la línea del tiempo al inicio, saber cuáles son los programas a los que fuiste acudiendo para poder guiarnos un poco en el camino. Y también sé que estás pues todavía analizando haciendo el análisis, pero también estaría bien como un cuestionario,
una entrevista que tengas con, no sé si vas a tener entrevistas, cuántas serían las entrevistas a la población, qué tan aceptado está haciendo esto en la comunidad, cuál va a ser el seguimiento del proyecto. Pues tal vez sé que ya has dicho y has hecho mucho, pero tal vez como hacer como un tipo casi documental muy específico de este lugar, porque es muy interesante cómo la población es la que está tomando este proyecto y cómo la población es la que está llegando a esto. Entonces es documentarlo perfecto como lo has hecho, pero tal vez como hacer un poco más sobre el inicio, porque se te van a ir yendo todas las cosas que estás haciendo. Entonces ahorita que lo tienes súper fresco, ¿cómo ha sido este inicio y cuáles son todas las cosas que has hecho? Como ordenarlas un poco mejor y poner no sé, como, y la misma recomendación fue hacer las imágenes que vayas a utilizar. Siento que tienes el texto, no sé si es porque la presentación se quedó en un tamaño muy pequeño, pero poner menos texto en las diapositivas, o sea, algo más, una presentación más amigable. Pero pues tu trabajo me gustó mucho y felicidades. Gracias, maestra. Enseguida escuchamos al maestro Jacinto Vergara, por favor. Gracias. Gracias también por la presentación. Coincido en que es un tema muy interesante. O sea, más que el tema del caso, es muy interesante, ¿no? Cómo se ha desarrollado, pero también el involucramiento que has logrado, que luego es uno de los principales retos cuando uno está haciendo investigación, sobre todo investigación con comunidades, el lograr la confianza, el establecer mecanismos éticos de involucramiento, todas estas cuestiones, que igual es un comentario, creo que es importante establecer también, ¿no? Insisto con que mis comentarios son a partir del resumen y de la presentación, no conozco más a fondo, de manera más extensa, lo que has estado haciendo, pero creo que sí es importante que quede claro, ¿no? Digamos, estas cuestiones éticas también, para que justo, digamos, también cumplan con esa rigurosidad en términos de la investigación. Sin embargo, creo que yo te voy a hacer dos comentarios muy puntuales, que espero sean útiles y que aporten a un mejor desarrollo de tu trabajo. El primero tiene que ver con que me parece que se queda todavía a un nivel muy descriptivo. Creo que puede avanzarse más en términos analíticos, sobre todo por como que he hecho mucho en falta una problematización del caso. O sea, sí está como esta cuestión de las tensiones, la conflictividad que se ha dado entre, digamos, el acceso de la comunidad a recursos públicos, pero también a la posibilidad de, digamos, vincularse con programas, políticas públicas y otro tipo de instrumentos de este tipo. Pero a mí como que me parece que le falta también establecer un análisis en términos de cómo se logró esta participación, ¿no? Primero la organización, cómo se logra la organización de la comunidad, cómo se construyen los acuerdos, hubo conflictividad, fue todo muy terso. Me parece que hace falta como explicar esto. Insisto, lo digo a partir del resumen y de la presentación, ¿no? Pero sí lo he hecho mucho en falta, este tipo de cuestiones, y que pueden abonar al análisis y que pueden abonar mucho a tu trabajo, ¿no? Y la otra es que cada que mencionabas capital social, como que a mí me rechinaba un poco. Igual es una cuestión de enfoque, ¿no? Enfoque teórico, que a lo mejor, pues, digamos, yo puedo ser muy crítico de esto, pero creo que sí tienes que establecer mucho qué entiendes por capital social. Sé que lo puedes tener en tu trabajo en extenso, pero ¿qué significa capital social? ¿Qué implica el capital social? Y si realmente se relaciona este término con la organización
y con la capacidad de acción colectiva que tiene la comunidad, ¿no? Creo que es algo que tendrías que discutir, justo porque haces una elección conceptual, teórica, y tiene que estar esa discusión en el trabajo. Y justo, porque luego de repente como que hay algunas cosas, sobre todo en el resumen, que me saltan un poco. Por ejemplo, ¿qué es la fuerza de la comunidad, no? ¿Qué es buena gobernanza? Sociedad proactiva, o sea, como que ese tipo de cosas, sí, sobre todo pensando que estamos como en un entorno y en un marco muy más academicista, creo que son cosas que sí tienen que establecerse bien, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo y por qué las estamos utilizando? Porque no son gratuitas, pues. Entonces, creo que sí, también a partir de esa elección que haces de esos términos, esos conceptos y de estos enfoques teóricos, también tienes que establecer una discusión que te permita problematizar y aterrizar y justificar, ¿no? Esta elección que haces. Pero, digamos, más allá de eso, que creo que puede ayudarte a integrar de mejor forma tu trabajo, es bastante loable lo que has hecho y el caso sin duda es muy, muy interesante. Muchas gracias nuevamente. Maestros, agradecemos sus comentarios. A continuación, Juan Carlos García Viay, estudiante de segundo semestre, presentará su trabajo titulado Empleos Verdes, una oportunidad para la transición hacia una economía verde en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Sí, voy, permítanme. ¿Ya pueden verlo? Sí. Bueno, sí, como mencionaba la presentadora, pues este trabajo va a hablar respecto a los empleos verdes y pues la oportunidad que tienen para transitar hacia una economía verde. Bueno, si bien los efectos del cambio climático hoy en día pues ya son más tangibles, ya son más, o sea, hoy en día los tenemos más presentes, ¿no? Entonces, pues para evitar mayores efectos al cambio climático, el Acuerdo de París indica que es necesaria una reducción del 45% de las emisiones de efecto invernadero para el 2030 y un alcance del cero neto para 2050. Entonces, una de las rutas para alcanzar esas metas, incluso llegar a las cero emisiones, es asegurar una transición justa. ¿Qué se dice con transición justa? Pues es el cambio más equitativo posible y con efecto participativo, ¿no? Para que la transición justa hacia una economía verde sea justa, es necesario considerar ciertas dimensiones. Una de ellas es la laboral. Entonces, pues los cambios estructurales hacia un modelo laboral pueden llevar hacia cosas positivas, como bien señala el Banco Interamericano de Desarrollo, que podrían generar 15 millones de empleos para América Latina y el Caribe. Entonces, avanzar hacia estas economías de bajas emisiones, pues requiere de la fuerza de trabajo, nuevas habilidades y competencias para adaptarse a nuevos empleos que nos van a llevar a esa reducción de emisiones. Entonces, bueno, antes de entrar al 100% con los avances del proyecto, es necesario considerar estas definiciones. ¿Qué es un empleo ambiental? Pues son ocupaciones que tienen la finalidad de proteger y rehabilitar el medio ambiente. ¿Qué es el empleo verde? Pues de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente en sectores ya sean tradicionales o nuevos sectores como las energías renovables, considerando el enfoque de trabajo decente. Creo que ya lo había mencionado. Y bueno, ¿qué es el trabajo decente? Es el ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo, protección social y pues un mejor desarrollo personal y profesional.
Bueno, la justificación de este proyecto es que si conocemos el comportamiento social de la población de la Ciudad de México, vinculado con la formación y ocupación en beneficio del medio ambiente, ofrecería una muy buena ruta de partida para dar inicio a la transición justa de economías que generen bajas emisiones de carbono, que se traducirían en empleos verdes. El objetivo, pues, es identificar a la población ocupada de la Ciudad de México vinculada con la preservación y restauración del medio ambiente. Algunos específicos, pues, es también cómo se comportan sociodemográficamente y también identificar las condiciones de trabajo decente de esa población ocupada. La metodología es un análisis estadístico, va a identificar ese número de ocupados y pues vamos a ocupar en todo momento la encuesta nacional de ocupación de empleo desarrollada por el INEGI. Y bueno, para este tratamiento de esta encuesta vamos a usar un software para el procesamiento de los datos estadísticos. Bueno, vamos a presentar un poquito de los avances que ya tenemos. Bueno, al primer trimestre del 2024 tenemos que en la Ciudad de México hay 48,769 empleos con las características de restauración y conservación del medio ambiente. Estas 48,000 personas apenas representan el 1% de los 4,7 millones de ocupados que se registraron para este primer periodo del 2024. Bueno, la mayoría de los ocupados se desempeñan como recolectores de residuos, material reciclable, y otro tanto por ciento son coordinadores y jefes de áreas de medio ambiente. Entonces, los recolectores de residuos son 17,000 y los coordinadores tenemos un tanto de 12,000 personas. Entonces, pues si observamos un poquito la tabla, podemos ver que en este también importante tema de la brecha de género y de la participación de las mujeres, pues podemos observar que las mujeres tienen un poquito más de participación laboral en puestos como dirección, coordinación y auxiliares de medio ambiente. Y bueno, en el caso de los hombres son más operativos. Bueno, ya hablando igual, retomando el tema, el 59,5% de los ocupados en estas actividades de preservación son hombres y el 40,5% son mujeres. Estamos hablando de un tanto de 29,000 en hombres y apenas de 19,000 en mujeres. La participación por grupos etarios nos dice que pues apenas el 17% de los que están ocupados son jóvenes y que el mayor porcentaje se centra en personas que tienen de 30 a pues, casi 40 años. Los niveles de instrucción de estas personas nos dicen que el 20,2% tiene educación básica, el 19,4% medio superior, y bueno, esto es de destacar que el 55,8% tiene un nivel alto, ¿no? Estamos hablando que incluso tienen profesiones, maestrías, doctorados. Entonces, ya hablando un poquito de condiciones de trabajo decente, el 38,2% de los ocupados se desarrollan en el sector público y apenas el 0,6% en instituciones privadas. Un 54,1% goza de un contrato indefinido y un 15,7% no tiene un contrato por escrito. Entonces, esos datos son importantes de seguir checando más adelante en el proyecto. Por condición de la ocupación, el 77,2% de los trabajadores reciben una remuneración por su trabajo. Y bueno, ya apartando ese porcentaje, alguno de los que apenas el 58,3% cuenta con prestaciones, o sea, reciben una remuneración por su trabajo, pero no todos tienen prestaciones de ley. Los ingresos sí es también un tema importante, y pues aquí nos dice que el 61,9% reciben hasta 2 salarios mínimos, y bueno, es casi más de la mitad de los ocupados en estas actividades.
El 58.5% de las personas cuentan con seguridad social. El resto del 41.5% no cuentan con esta prestación. Y algo importante, la encuesta en una de sus variables consulta a los ocupados si su ocupación es formal o informal. Entonces, pues aquellos que contestan que son formales, pues es porque cuentan con seguridad social, pero pues no siempre es así. El 68.8% de los trabajadores laboran menos de 48 horas, de acuerdo con la ley de trabajo, y pues el resto del 31%, más de 48 hasta 56 horas. Y bueno, el 18.5% está sindicalizado, y el resto del 81.4% no está sindicalizado. Esto quiere decir que pues no tiene condiciones pues, para opinar y exigir condiciones de trabajo decente. De conclusiones, pues de las 490 diferentes ocupaciones que se desarrollan en el país, apenas 12 tienen esta relación con la preservación y restauración del medio ambiente. Y apenas la Ciudad de México desarrolla 7 de esas 12. Es necesario sumar a este análisis el cruce de las profesiones que se especializan y cómo están vinculadas con esos 48,000 ocupados. Asimismo, pues identificar esas formaciones académicas y ver en qué otras ocupaciones se están desarrollando, ¿no? Porque puede ser el caso que estos 48 no tengan formación en medio ambiente y trabajen en estas ocupaciones, y puede ser que otros sí tengan formación, pero no trabajen en ocupaciones que tengan vínculo con la preservación del medio ambiente. Gracias. Gracias por la presentación. Vamos a escuchar las retroalimentaciones de la maestra Eunice. Por favor, adelante. Ok, Juan Carlos, muy buen trabajo, felicidades. Bueno, también anoche estuve revisando el trabajo de Ana y ya había escuchado un poco sobre lo que venía. Pero entonces me pareció muy interesante y muy necesario este tema a analizar, este pago justo, esta transición justa. Entonces, y también preocupante, ¿no? Por eso de los 7 empleos que resultan nada más al final. Todos tus datos me parecen muy, muy importantes y siento que sí están mal justificados, no sé cómo decirlo. También, bueno, a mí me interesaría también saber cómo de este 19% de mujeres que mencionaste en tus datos, ¿cuántas de esas mujeres son madres de familia y si de ellas cuántos niños dependen? O sea, pues tal vez también hay como mujeres en riesgo, tal vez. Entonces, analizar también un poco más sobre esas mujeres. Y porque, bueno, también esto me llama la atención también porque en casos de riesgo, en situaciones de riesgo, entonces las mujeres resultan ser las más vulneradas, ¿no? Entonces, saber si estas mujeres se encuentran vulneradas y bajo qué criterios, tal vez también sería algo interesante por analizar. Pero pues no, o sea, nada más me dejaste más interesada en tu trabajo y pues felicidades, que continúe todo muy bien, ¿cómo va hasta el momento? Gracias, maestra. Enseguida escuchamos al maestro Jacinto Vergara, por favor. Gracias Juan Carlos también y me uno a la felicitación por el trabajo. Tenía varios comentarios en el resumen, pero la verdad es que la mayor parte fueron resueltos con la presentación. Sin duda creo que es un trabajo muy interesante que nos permite como conocer justo el sector ambiental o verde en la Ciudad de México, ¿no? Y solamente voy a hacer 2 comentarios que espero que aporten. No sé si a lo mejor van a estar fuera como de la perspectiva o del alcance que al que esperas llegar,
tanto tu comité tutor como tú mismo, pero uno, por ejemplo, me parece que sería interesante e importante que se discutiera más, ¿no? O sea, que si realmente esta cuestión como de empleos verdes, o sea, ¿qué significa eso? O sea, más allá de las definiciones, digamos, de instancias internacionales, ¿qué significa realmente eso? ¿Cómo aporta, digamos, a las problemáticas socioambientales que vivimos, el que más gente se esté ocupando en eso? Los datos que nos da son muy interesantes porque nos hablan justo de las condiciones laborales, pero también de las condiciones profesionales de quienes se están ocupando ahora en eso, ¿no? Y cuáles son los requerimientos que pueden establecerse para que haya una transición hacia ese tipo de empleos o de ocupación. El otro comentario es acerca de que me parece que la investigación que estás haciendo todavía está en un nivel como muy descriptivo, es válido, es totalmente válido. Ahí, por ejemplo, me saltó mucho el objetivo general, ¿no? Me parece que el objetivo general está muy limitado. Ni siquiera me parece que sea como un objetivo general, sino que más bien es un objetivo específico y que justo el objetivo específico número 1, que es el identificar a la población ocupada vinculada con la preservación y restauración del medio ambiente, ese tendría que ser el objetivo general, ¿no? Porque complejiza las intenciones de tu investigación. Me parece que va más hacia allá y no tanto hacia el objetivo general que hasta ahora tienes, ¿no? Porque, insisto, creo que está muy limitado. Sin embargo, justo ya al ver todo lo que has desarrollado, es sin duda muy interesante, insisto en eso, pero también creo que le falta esta cuestión como de, o sea, ¿qué significan esos números? Por ejemplo, me gustó mucho esta parte que menciona sobre que tal porcentaje son personas sindicalizadas y el otro tanto no, y eso implica que al no estar sindicalizadas no tengan la posibilidad de organizarse y participar para exigir mejores condiciones laborales. Eso, por ejemplo, ya es un análisis muy, muy interesante, ¿no? De esos datos. O sea, los empleos verdes, la mayor parte de las personas, si no recuerdo mal el dato, no están sindicalizadas y eso implica que no tengan la posibilidad de organizarse y exigir mejoras en sus condiciones laborales. Eso, por ejemplo, es un dato muy interesante que es analizable de acuerdo con un marco teórico o un marco de referencia que te puede ayudar, ¿no? Y los otros datos, porque además algo que también me pareció muy interesante en el resumen es que hablan mucho de esta cuestión como de las diferencias entre mujeres y hombres que están empleadas en este sector, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones tiene eso? Y, por ejemplo, si no recuerdo mal, sí son menos mujeres, pero una tabla que ponías, son más las mujeres que están en puestos directivos o de toma de decisiones. Y eso es muy interesante. Eso no es un número que nada más se puede soltar, sino que dice mucho también. Entonces, sí en cantidad son menos, pero en las posiciones que están pueden tener un mayor impacto dentro de digamos, los alcances que tienen los empleos verdes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que le pueden dar también un boost, por decirlo así, a tu investigación. Porque tienes los datos, solamente me parece que hace falta hacer una vinculación con marcos de referencia, marcos teóricos que te permitan como analizar más en ese sentido, ¿no? Fuera de eso, que espero, es una sugerencia que está sujeta a lo que tú consideres y lo que considere tu comité tutor también. La verdad es que es una investigación bastante completa, bien diseñada, bien delimitada, perdón, y pues así como todas las investigaciones también que hayan pasado, es algo que me gustaría ver una vez que esté concluida, ¿no? Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, Ana Karen Mendivil Valenzuela, estudiante de cuarto semestre, presentará su trabajo titulado La transición
justa frente al cambio climático en la Ciudad de México. Los empleos verdes durante la administración 2019-2024. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mi investigación se refiere a la transición justa frente al cambio climático en la Ciudad de México, tomando como base la herramienta de la creación de empleos verdes durante la presente administración en la Ciudad de México, que es 2019-2024. Específicamente el contenido de esta presentación, primero es básicamente cómo lo construimos a través de los objetivos, la hipótesis y la metodología, y después específicamente cuáles son los logros que existen hasta ahora para concluir con los resultados esperados más adelante en la investigación. Específicamente, el objetivo de esta investigación es poder desarrollar las bases de una estrategia de creación de empleos verdes como una herramienta para impulsar la acción climática y la transición justa en la Ciudad de México, bajo la hipótesis de que la creación de estos empleos verdes durante el gobierno de la Ciudad de México en la presente administración ha contribuido tanto a las metas de cambio climático, pero también a sentar las bases de una política de transición justa que pueda ayudar posteriormente a ampliarse a otros sectores y actores económicos de la Ciudad de México. Y esto buscaría objetivos específicos que están enfocados en el desarrollo de un marco conceptual sobre transición justa, la identificación y la evaluación de políticas públicas en la materia, el desarrollo de una metodología para la cuantificación y la identificación de empleos verdes, y por último, el desarrollo de recomendaciones para el desarrollo de esta estrategia. La metodología de esta investigación es una investigación mixta, primero desde un punto de vista cualitativo que nos ayuda al desarrollo de un marco conceptual y a un análisis de políticas públicas existentes, que también considera la comparación de casos de estudio y las entrevistas a actores clave, y por otro lado, una metodología cuantitativa que lo que busca es una cuantificación de los empleos verdes en la Ciudad de México a través del uso de información estadística económica, de ocupacional y de empleo en el país, y ya enfocado específicamente a la Ciudad de México. El planteamiento del problema específico parte del reconocimiento de que existe una emergencia climática global como un problema socioambiental que impacta de manera diferenciada en distintas regiones y distintas personas, y esto se analiza específicamente a través de dos enfoques. Uno de ellos es el enfoque territorial, que es básicamente analizarlo en las ciudades como principales actores territoriales que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también como lugares que concentran escenarios de vulnerabilidad debido justamente a la concentración de población y actividades económicas. Y por el otro lado, un enfoque sectorial que está específicamente enfocado en el trabajo, que lo que hace es reconocer estas implicaciones directas que existen entre el clima, el ambiente y el trabajo, reconociendo que el cambio climático pues, puede generar pérdida de empleos, aumento de costos, riesgos ocupacionales y otros impactos negativos. Estos dos enfoques coinciden en el análisis de grupos en situación de vulnerabilidad, justamente considerando que tanto en las ciudades como en el trabajo esto impacta de manera diferenciada en ciertos grupos, por ejemplo, como el empleo informal, el trabajo rural o la población en situación de pobreza, y justamente pues genera que el cambio climático pueda ampliar las brechas de desigualdad y generar mayores amenazas a los derechos humanos. Y esto obliga entonces a una acción climática, específicamente pues para atender este problema, pero las políticas que actualmente se han diseñado han generado tanto ganadores como perdedores en esta transición hacia economías más sustentables, lo cual nos obliga a una transición justa en el marco de la acción climática. Entonces, para el desarrollo justo del marco conceptual de esta investigación, se analizaron diversos textos académicos y teóricos que plantean diversos enfoques de la transición justa que existen en el mundo. Específicamente, esta investigación se centra en dos enfoques, que es uno desde el punto de vista laboral y el otro desde el punto de vista de justicia, aplicado al tema de justicia climática y ambiental. El concepto de transición justa, desde estos dos conceptos, surge como un movimiento sindical en la década de los 80 en Estados Unidos, que lo que buscaba era proteger a las personas que podrían perder su empleo con las nuevas regulaciones en materia ambiental, pero justo se ha ido transformando con el objetivo de convertirse en un concepto que busque la participación de las comunidades en el desarrollo de sociedades más sustentables y resilientes, bajo este nuevo marco teórico pues del desarrollo sustentable, pero pues también de la necesidad de la acción climática. En ese sentido, pues se reconoce la necesidad de una transformación del modelo de desarrollo
que existe actualmente para convertirlo en uno sustentable, que pueda atender a los retos tanto sociales como ambientales que existen en la actualidad. Y de ahí surge en realidad la transición justa desde la visión de cambio climático hacia economías que sean bajas en carbono y al mismo tiempo que sean resilientes, bajo distintos principios rectores, por ejemplo, como el consenso, el diálogo social, los derechos laborales, pero también bajo distintas esferas políticas, de donde surge la esfera específicamente del empleo, a través, por ejemplo, de la creación de empleos verdes como una de las múltiples herramientas de la transición justa, porque no es la única. Y entonces se reconoce a estos empleos, como se mencionaba previamente, como estos empleos que juntan los empleos ambientales con los empleos decentes, justamente como estos empleos dignos o decentes que contribuyen a preservar el medio ambiente. Y en ese sentido, la transición justa se convierte en esta oportunidad de maximizar todas las oportunidades, tanto sociales como económicas, que existen en la acción climática, pero también al mismo tiempo de poder gestionar todos los desafíos que esto representaría específicamente para los grupos que pueden ser afectados, con el objetivo de seguir respetando sus derechos humanos y esencialmente de respetar sus derechos laborales. Justo a partir de este marco conceptual, para poder crear una estrategia de transición justa aplicada específicamente a la Ciudad de México, no nada más es la parte teórica, sino específicamente ver dónde están las bases políticas para el desarrollo de estas acciones. Entonces, lo que se hizo fue analizar qué existe a nivel internacional en cuanto a acuerdos que han sentado las bases actuales del desarrollo de este tipo de políticas. El principal promotor de las políticas de transición justa desde el punto de vista laboral es la Organización Internacional del Trabajo, que fue la primera en reconocer y crear un programa de empleos verdes, y después eso derivó en la creación de un marco de transición justa a través de las directrices de 2015, que son la base del diseño de todas las políticas de transición justa que se han publicado actualmente en el mundo. Derivado de eso, desde el punto de vista de cambio climático, este concepto se ha ido incorporando en distintos instrumentos y acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de París o la Agenda 2030, que plantean el objetivo de reducir la vulnerabilidad de ciertos grupos, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la Declaración de Silesia o la Iniciativa de Acción Climática por el Empleo, que lo que buscan es reconocer cómo la transición justa, la solidaridad y el empleo verde contribuye al tema de acción climática. Y a partir de ahí, se identifican las políticas que se han llevado a cabo en la Ciudad de México justo con el objetivo de implementar esta visión o estos objetivos internacionales. Primero surge a partir de la firma de un memorándum de entendimiento entre la OIT y el gobierno de la Ciudad de México, que genera que la Secretaría de Trabajo cree el programa de empleo verde, y posteriormente, desde el punto de vista de cambio climático, se reconoce como un eje transversal de la acción climática, la transición justa y la creación de empleos verdes en el marco de la Estrategia de Acción Climática hacia 2050. Y específicamente, pues eso nos lleva a reconocer específicamente la necesidad de delimitar el tema de los empleos verdes en la Ciudad de México para romper esta idea de que los empleos verdes son todos aquellos empleos que son simplemente ambientales o que simplemente contribuyen a la acción climática, con el objetivo de realmente convertirlo en una estrategia de justicia, tanto social como climática y en general pues ambiental. En ese sentido, se hace un análisis de la totalidad del empleo en la Ciudad de México, con el objetivo de poder identificar cuáles empleos son verdes, cuáles empleos son ambientales, cuáles empleos son dignos, y en ese sentido identificar actualmente cuántos empleos verdes existen en la ciudad, pero adicionalmente poder identificar cuál es el potencial de creación de empleos verdes en otros sectores que actualmente no están siendo considerados en la creación de empleos verdes, con el objetivo de poder implementar estrategias ya sea para transformar los empleos existentes en empleos verdes o para crear nuevos empleos verdes, especialmente en esas actividades económicas que pueden tener mayores impactos o desafíos en el proceso de una transición hacia una economía sustentable. Específicamente, los resultados esperados de esta investigación: el primero es un marco conceptual sobre la transición justa y empleos verdes para la Ciudad de México, que ya existe, que en realidad es el principal resultado que ya se generó. Después es la metodología y la cuantificación de los empleos verdes en la Ciudad de México, que ya existe esta metodología y básicamente esta delimitación de qué entendemos por el empleo verde en la ciudad, con todas las características tanto ambientales como laborales que implica.
y falta el proceso de cuantificación, y con base en toda esta información, el objetivo va a ser desarrollar estas recomendaciones para generar una estrategia de transición justa para la acción climática en la Ciudad de México, que pueda ser implementada más adelante, tomando como base pues los compromisos y las políticas que ya se han puesto en marcha en la Ciudad de México, para poder después pues ampliarlo a toda la ciudad y especialmente pues a todo el país. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación. Vamos a comenzar con la última ronda de retroalimentaciones. Por favor, maestra Eunice, la escuchamos. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues Ana, felicidades. Muy buen trabajo. Ya siento que ahora, a diferencia de anoche que lo vimos porque tenemos la clase de coloquio interno, ahora fue más fluido, entonces fue más tranquilo, te sentí también. Bueno, pues sí, ahora ya veo cómo dices que se puede entrelazar tu trabajo con el de Juan Carlos. Esos dos trabajos unidos serían muy buenos. Y pues nada, yo solamente te quiero felicitar, es muy buen trabajo, es muy, muy buen el esfuerzo que están haciendo, bueno, pues todos ustedes. Y bueno, ahora me volvió a llamar la atención en tu figura 3, el empleo de la palabra empleo decente o empleo digno. Tal vez sería bueno que tú pudieras definir en una diapositiva cuáles son los criterios para este llamado empleo decente o digno, porque sí puede, pues no sé, como causar un poco de, o sea, nada más delimita esa palabra. Yo siento que debería estar bien delimitada. Y también siento que esto de empleos potenciales también tiene mucho potencial. Llama mucho la atención porque pues son estos empleos los de transición, que justo son los que estás llamando. Entonces estos empleos potenciales también sería, bueno, yo sé que lo vas a seguir haciendo, pero estaría bien estarlo definiendo y dedicando un apartado. Y dentro de las recomendaciones, bueno, que ya se siguen estos empleos verdes normativamente en el gobierno. Entonces, pues sí, yo sé que lo vas a hacer, vas a tener ahí cuáles son estos empleos potenciales que se tienen empleados para el gobierno. Y pues nada, eso sería todo. Muy bien, muy buen trabajo, Ana. Gracias, maestra. Por último, escuchamos al maestro Jacinto Vergara. Adelante. Gracias. Igual, Ana, gracias por la presentación y también quiero felicitarte porque es un trabajo que me parece está muy bien consolidado. O sea, tiene un diseño claro, las intenciones están bien presentadas, incluso me parece que ya, digamos, haciendo un análisis un poco más profundo de contenido, la elección de los marcos teóricos y conceptuales son muy adecuadas. La verdad es que desde que leí el resumen solamente tuve una observación y la verdad es que esa observación se mantiene. Coincido con que, bueno, para mí fue muy interesante leer tanto el trabajo como de Juan Carlos como el tuyo, porque permite ver cómo un mismo tema puede tratarse con dos perspectivas o tratamientos distintos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque además son trabajos muy loables, bastante buenos, pero creo que aquí, por ejemplo, en tu caso, aunque sí hablas de empleos verdes, me parece que toda la parte de transición justa no me queda muy claro cómo la vas a tratar. Es decir, a ver, si estás haciendo la cuestión como del marco sobre transición justa, pero transición justa ¿de qué? ¿De dónde hacia dónde? Eso es como lo que no me queda muy claro. O sea, y me puse a pensar, por ejemplo, en Inglaterra hay toda una serie de trabajos sobre las personas, por ejemplo, que los mineros de carbón, que justo son uno de los principales sujetos de este tipo de procesos de transición justa, porque son personas que históricamente, o sea, es un sector histórico en ese contexto y que evidentemente pues tiene un impacto ambiental relacionado con el cambio climático fuerte, pero que digamos, esa industria ha permitido el bienestar de muchas familias a partir del ingreso que se obtiene, ¿no?
Entonces, digamos, ahí justo estamos enfocando un sector que tiene un impacto importante en el cambio climático, pero que al mismo tiempo es generador de bienestar de muchas familias, históricamente, pero que justo, o sea, la transición justa, digamos, me parece que está muy clara en el sentido de que estas personas, por los cambios que se requieren para reducir las emisiones y mitigar los impactos del cambio climático, entonces tienen que ocuparse en otras cosas, pero son otros sectores para los que tal vez, o muy probablemente, no tienen las cualificaciones que les permitan ocuparse en esos empleos verdes de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, que me parece que igual podría ser un comentario para Juan Carlos, pero lo veo más presente en tu trabajo, es cuáles son esos sectores, en el caso de la Ciudad de México, que son los que tendrían que estar transitando de manera justa hacia los empleos verdes, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser esas personas que van a ser afectadas por estos cambios necesarios, indispensables, pero que implican también pérdida de bienestar por cuestión de ingreso? No solo para las personas que se ocupan allí, sino también para sus familias, ¿no? Entonces, me parece que justo, si estamos hablando de transición justa, no podemos perder de vista a esos sectores y a esa población que es la que va a pasar por la transición justa, porque los empleos verdes están ahí, las personas se están empleando, pero todas esas personas, justo, que van a sufrir de esta problemática, ¿quiénes son? ¿No? Y cuáles van a ser las estrategias para justo establecer esa transición, ¿no? O sea, me parece que es un faltante importante que le va a dar así como un redondeo muy integral, pues, a lo que ya estás haciendo, ¿no? Solamente, o a lo mejor, si no es el alcance de tu proyecto en este momento, tal vez para una investigación de doctorado puede ser, hacer ahí ajustes de los alcances y del enfoque de tu investigación, ¿no? Porque me parece que justo, si hablamos de transición justa, esta parte dónde está, ¿no? Me parece que es importante y que es un faltante muy relevante. Más allá de eso, que es a lo mejor una discusión como más profunda, la verdad es que tu trabajo me gustó muchísimo, creo que está muy bien consolidado y vas a llegar a buen puerto también. Y bueno, también igual como los otros tres, a mí me gustaría, una vez concluidos, me gustaría poder leerlos, ¿no? Felicitaciones y gracias. Maestra Eunice Juárez y maestro Jacinto Vergara, agradecemos cada uno de sus comentarios que fue realizado a los estudiantes y que esperemos les sirvan para continuar su trabajo. También agradecemos la participación de los estudiantes y su asistencia a este 6º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Con ello damos pie a la clausura de este coloquio. Enseguida doy la palabra a la doctora Rocío Luguis Ortibrán Martínez, directora ejecutiva de investigación y posgrado. Adelante, doctora. Hola, muchas gracias. Dejen que se conecte bien mi cámara. Ya, listo. Y bueno, pues creo que terminó un poco antes. Todavía hay algunas mesas, pero bueno, voy a dar a continuación pues la clausura de este 6º coloquio. Buenas tardes, soy la doctora Luguis Ortibrán Martínez, como ya lo mencionaron, directora ejecutiva de investigación y posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Y es un honor para mí agradecerle su participación en este 6º coloquio de investigación. Este coloquio contó con la participación de 401 estudiantes de posgrado que expusieron su trabajo terminal, así como con el apoyo de 111 comentaristas que enriquecieron los trabajos con sus observaciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Quiero agradecer también la participación de las y los moderadores que nos apoyaron en cada una de las mesas, así como al equipo de la Dirección de Difusión, Divulgación y Medios. Sin su ayuda, este coloquio no podría haberse llevado a cabo.
Y por supuesto, le extiendo mi más sincero agradecimiento a cada una de las y los integrantes de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado, que llevaron a cabo la organización de este evento, ya que sin duda son una pieza fundamental en la Universidad Rosario Castellanos. En especial quiero agradecer a la subdirectora de investigación, la doctora Mireya Ramírez Ballesteros, y al maestro Osiel Adame Briceño. Este coloquio fue un evento que propició la movilidad y el intercambio de conocimiento. Logramos llegar no solo a nuestra comunidad estudiantil y docente, sino también al público en general, pues este evento que inició el pasado lunes 3 de junio cuenta con más de 700 visitas en sus distintos videos de YouTube. Contamos también con 115 asistentes que lograron conectarse directamente en las mesas de manera presencial. Muchas gracias a todas y a todos. De nuevo, les agradezco a cada uno de las personas que fueron parte de este evento. Sin más preámbulos, siendo ya las 5:29, bueno, 5:30 ya PM del viernes 7 de junio del 2024, doy por clausurado el 6º coloquio de investigación de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. De nuevo, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, estamos saliendo del aire. Un momento, por favor. Un momentito en lo que salimos del aire, por favor. Y listo, doctora, muchas gracias. Estamos fuera del aire. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Y muchas gracias a todos los que están en esta mesa, ¿no? Que se conectaron. Y pues los esperamos en la siguiente edición, ¿no? En el otro semestre, que tendremos pues la versión 7ª, ¿no? De este coloquio. Entonces, pues esperen nuestra comunicación para que puedan participar en alguna de las mesas. Y pues también a los estudiantes, por favor, pues toman apunte, pueden revisar ustedes estos videos en donde estuvieron las presentaciones para que pues hagan ese análisis de todos los comentarios que les hicieron y pues fortalezcan mucho su proyecto de investigación para que pues en tiempo y forma puedan obtener su grado. Y pues de nuevo muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los comentaristas, al moderador y a nuestros estudiantes por estar presentes el día de hoy. Bueno, Gracias, que estén bien. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.